Poco después de Año Nuevo, el presidente Donald Trump anunció que las fuerzas especiales Delta de EU capturaron a Nicolás Maduro y su esposa. Esta operación, tras ataques aéreos esa mañana, demuestra que la fuerza es una herramienta para las potencias y sus intereses. Este video es el tercero del arco venezolano donde he podido analizar en los últimos meses la geopolítica en torno al supuesto narcoterrorismo, elecciones disputadas, control de recursos y alianzas de Venezuela con China, Irán y Rusia. Esta intervención pone fin a los 13 años de Maduro, pero aún no se sabe si el chavismo desaparecerá por completo. Maduro es la cara de un neochavismo vigente desde 1999. Hay otras figuras, el presidente interino Rodríguez, el ministro de Defensa López y el de Interior, Cabello. Estados Unidos realizó una operación dirigida solo a Maduro. Aunque su éxito táctico es innegable, Washington debe aprovechar esta nueva realidad, ya que cualquier error u oposición podría costar caro. Maduro ciertamente fue capturado, pero el poder sigue en su lugar. El petróleo requerirá años para ser explotado adecuadamente. El ejército sigue en su lugar. El bloqueo sigue en su lugar. Entonces surge una pregunta que por ahora no tiene respuesta. ¿Fue Maduro una moneda de cambio para cerrar un capítulo? ¿Se cerrará el libro por eso? ¿Y qué capítulo seguirá? Donald Trump no está revolucionando cómo actúan los estados. Él ejemplifica los principios del realismo geopolítico, que oficialmente es nuevamente la norma. La relación de fuerzas militares, económicas, tecnológicas y los intereses de poder sustituyen al derecho internacional. Los estados ya no deben justificar sus acciones. El punto clave es que muchos esperaban que Estados Unidos cambiara. Ya no se preocupan por insertar una narrativa acorde al derecho internacional, como en Libia, actuando como potencia hegemónica en el hemisferio occidental. Washington lo advirtió en su NSS 2025 y aplica una lógica territorial para defender su zona de influencia. Caracas, como potencia menor, es víctima del debate entre superpotencias. No es la primera ni la última vez que las potencias prueban los límites con acciones ofensivas. En pocas horas, los mercados, alianzas, migraciones, cadenas de suministro y la política interna se redefinen. Nadie se escapa. Había señales claras para Venezuela, desde Ucrania hasta Yemen, incluyendo Sudán, Palestina, Israel, Siria, Tailandia y Camboya. Todos siguen esta tendencia global. Esta dinámica, supuestamente por la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, esconde intereses sin justificación ideológica. La operación estadounidense de enero de 2026 será recordada como un punto clave en el resurgimiento de la geopolítica de Estados Unidos de Groenlandia al Estrecho de Magallanes. Bienvenidos a 2026. Estados Unidos ve a Sudamérica como su zona de influencia exclusiva, según la doctrina Monroe de 1823, que rechaza la injerencia externa en el hemisferio occidental. Esta lógica territorial no es ideológica, tiene como objetivo proteger los intereses económicos, de seguridad y estratégicos de Washington. Sudamérica representa, en realidad, una especie de espacio vital rico en recursos naturales, especialmente hidrocarburos, esenciales en la reconfiguración del mundo actual, dominada por un aumento de las rivalidades frente a China, Rusia o incluso en general, incluyendo contra las potencias europeas. Venezuela, con las mayores reservas probadas de petróleo, representa este reto. Controlarlas es un asunto económico, político y estratégico. Tras la época dorada de los regímenes antiestadounidenses en América Latina en los 90 y 2000, el fracaso en financiar su política social y el aumento de la pobreza permitieron a Washington recuperar terreno. No deben subestimarse las asociaciones chino-rusas en América Latina. En esta variante, las inversiones chinas en infraestructura y las ventas de armas rusas son percibidas como intrusiones directas en el patio trasero estadounidense. Pekín impulsa una política diplomática y económica ambiciosa, con grandes préstamos y temas energéticos para desafiar a Estados Unidos y asegurar su suministro. Claro, lo opuesto también sucedió con Trump y después
El centro doctrinal cambió y la doctrina Monroe se renovó para enfrentar amenazas a la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Varios países de América Latina, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y Nicaragua, han intentado alejarse de la influencia estadounidense, usualmente mediante regímenes socialistas. No era solo ideología, aunque tenía retórica antiimperialista, también era por realismo. Buscan rechazar la tutela de Washington, diversificar alianzas y formar un bloque autónomo que comercie más allá de Estados Unidos. Surgieron organismos alternativos fuera de la órbita de Estados Unidos, como ALBA, UNASUR o CELAC. Estas organizaciones buscan crear un proyecto geopolítico regional para integrar economía y política sin intervención de Estados Unidos. Pero estos esfuerzos tienen límites estructurales. Las políticas sociales financiadas por ingresos energéticos son insostenibles ante la caída de precios de hidrocarburos o mala gestión tras nacionalizaciones masivas, como en Venezuela. Esta vulnerabilidad económica debilita al bloque antiestadounidense, permitiendo a Washington recuperar terreno con presiones diplomáticas y económicas desde hace más de una década, y Venezuela ha sido de hecho uno de los pilares de esta resistencia desde 1999. Pero también ilustra esta paradoja. Su emancipación era real, pero frágil, con un balance ampliamente discutible y sobre todo dependiente del apoyo externo para sobrevivir. Recomiendo ver los dos videos previos. Rusia, por ejemplo, encarece una intervención de Estados Unidos vendiendo armas. China otorga grandes préstamos e invierte en energía. Irán suministra combustible y refinerías flotantes de forma multilateral. Moscú y Pekín bloquean resoluciones contra Venezuela en el Consejo de Seguridad de la ONU, haciendo del país un peón de las potencias. Porque, como suele suceder, la ayuda a una potencia menor no es altruista. El objetivo es servir a los intereses chino-rusos, debilitando la hegemonía estadounidense en su propio patio trasero. Una dependencia que funcionó durante un tiempo, pero expuso a Venezuela a una erosión progresiva de su autonomía, hasta convertirlo en una víctima colateral de las rivalidades globales. Ese es, lamentablemente, el destino que a menudo se reserva a lo que llamamos potencias proxy, juegos en los que, les aseguro, Estados Unidos tampoco es ajeno. Llegamos al punto de inflexión del segundo video. Venezuela enfrenta un ciclo prolongado de colapsos económicos, agravados por factores internos y externos. Inflación galopante, producción petrolera estancada y dolarización de facto que afecta la soberanía económica. A esto se suma una grave crisis humanitaria, migración masiva y violaciones a derechos humanos documentadas por la ONU, lo que amenaza al país interna y externamente. El poder endurece su postura, adopta una actitud autoritaria para sobrevivir, el círculo vicioso continúa. La fragilidad interna aumenta la vulnerabilidad ante presiones externas y la represión aísla internacionalmente al país. Llegamos a la Operación Resolución Absoluta de enero de 2025, que resultó en la captura de Maduro. Es difícil predecir el futuro, pero esto abre una fase de transición incierta para el país. Estados Unidos anunció que administrará temporalmente el país para evitar un vacío de poder. Empresas petroleras de Estados Unidos reconstruyen infraestructura y recuperan costos con ingresos petroleros. Es un cambio de liderazgo, no una toma de control directa de un país. Habrá que ver si Estados Unidos lo convierte en una toma de control indirecta. El reto en las próximas semanas y meses es que las palabras de Donald Trump, como las de otros políticos, solo son señales y no anticipan acciones. El control y explotación del sector energético son prioridad junto con neutralizar amenazas a la seguridad estadounidense. Esto genera dudas sobre el plan estadounidense, que abarca desde una autoridad autónoma, derivada del neochavismo, alineada con Washington, y que simplemente limitaría sus intercambios con China, Rusia e Irán. ¿O acaso se trata de un cambio de gobernanza más profundo? María Corina Machado era una candidata muy mediática antes de ser rechazada verbalmente por Donald Trump. El poder neochavista es difícil de definir. El vicepresidente pidió el regreso inmediato de Maduro. El efecto sorpresa de Estados Unidos será difícil de repetir, y los leales podrían estar cerca, aunque debilitados por la destrucción de defensas aéreas en la operación.
política, espectáculo o verdadera resistencia. El tiempo lo dirá. Estados Unidos también pone a prueba sus límites. Existe una gran diferencia entre una operación de fuerzas especiales para extraer un objetivo y una ocupación terrestre, que podría ser necesaria según evolucione la situación. Ahora, con repercusiones políticas y críticas más fuertes en Estados Unidos e internacionalmente. Es probable que el poder ceda ante la presión militar de Estados Unidos, pero estas exigencias, una vez más, pueden ir desde un simple acceso para las empresas petroleras estadounidenses y una apertura a los capitales americanos hasta el rompimiento de los lazos con Irán. Las elecciones o un cambio total de gobierno son variantes y, de nuevo, dependen de relaciones de poder. La única carta en el campo neochavista es convencer a los Estados Unidos de que tienen la capacidad de llevar a cabo una resistencia y que cualquier implicación estadounidense en el terreno sería una opción costosa. Una fragmentación interna también es posible, y quizá Washington apueste por eso antes de otra operación. No olviden el trabajo de Saab. Esto sucede desde la era de Chávez. Aunque Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo, no podrá relanzar su producción rápidamente, ni con apoyo de Estados Unidos. La industria petrolera está en ruinas, con infraestructura obsoleta, campos parados y oleoductos dañados. El petróleo, en su mayoría pesado, es difícil de extraer y refinar. Necesita diluyentes importados, tecnología especial y mucho mantenimiento. Reactivar requiere años y miles de millones en inversiones. Tanto tiempo como el poder neochavista o Estados Unidos pueden aprovechar para cambiar su estrategia. Al país le faltan capital y talento, que deberán importarse o reimportarse tras la nacionalización de Chávez. El marco jurídico sigue siendo incierto, lo que afecta a compañías extranjeras. El bloqueo de Estados Unidos continúa y su fin depende de eventos futuros. Un auge petrolero inmediato es irreal. Aunque las reservas son enormes y tendrán impacto en años, por ahora seguirán mayormente sin explotar. Respecto a Cuba, la captura de Maduro y el bloqueo de Estados Unidos en el Caribe son un duro golpe. La Habana dependía del petróleo venezolano para su economía y apoyaba al chavismo con especialistas. La caída de Maduro podría acelerar el colapso del poder cubano, posible próximo objetivo regional. Volveremos a ello. Colombia, vecina de Venezuela, también está en la mira. Desplegó tropas en la frontera para anticipar refugiados, agravando su crisis migratoria ya impactada por millones de venezolanos. O esto reforzará los lazos de seguridad entre Bogotá y Washington, o generará tensiones en el resto de América Latina. Las reacciones están polarizadas. Los gobiernos alineados con Estados Unidos aplauden, mientras líderes de izquierda condenan la acción por considerarla una clara violación al derecho internacional. Eso es lo único que pueden ofrecer a Washington, lo que podría debilitar instancias regionales como la CELAC y reforzar la división entre bloques pro y antiestadounidenses a nivel internacional. Esta acción muestra el poder excesivo de Estados Unidos, dispuesto a intervenir unilateralmente para proteger sus intereses en su área de influencia. Recuerdo que Groenlandia, Canadá y la Guayana Francesa están en esa zona de influencia. Otro riesgo es que esta operación motive acciones similares en el mundo. Rusia no esperó esta señal para atacar Ucrania, pero esto es un detonante internacional. Ni siquiera hay una justificación o incentivo para que las potencias intervengan en sus zonas de influencia, como Ucrania o Taiwán, al menos en los casos más mediáticos. También pensemos en potencias intermedias del canal: Turquía, Israel, Arabia Saudita y Emiratos. Esto polarizará al mundo y eliminará normas multilaterales. Las potencias menores siempre pagan por las ambiciones de los grandes. Bienvenidos a 2026.